Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este segundo video vamos a repasar brevemente el concepto de fuerza electrostática. Recordemos que la fuerza electrostática es una fuerza que se ejercen entre sí dos cargas, en principio, que podemos considerar como que están concentradas en un punto. Entonces las llamamos cargas puntuales. La expresión que tenemos aquí, expresión matemática, pues es la relación cuantitativa entre las magnitudes de las cargas y la fuerza entre ellas. Recordemos que la fuerza siempre está apuntando, como es un vector, necesitamos establecer su dirección y siempre apuntará a lo largo de la línea que une a las cargas. Si las cargas son del mismo signo, estas se repelen, entonces la fuerza de Q pequeña sobre Q grande apuntaría en la dirección indicada por la flecha roja, y si son de signo diferente, pues entonces se atraerán y la fuerza de la carga pequeña sobre la carga grande apuntaría en la dirección de la flecha morada. Siempre para establecer a la fuerza como un vector, pues recuerden que tenemos que poner un sistema de coordenadas, preferentemente centrado en la posición de la carga que estamos analizando, aunque pues a veces eso no es posible. Eh, Generalmente, si tenemos más de una carga actuando sobre la carga Q, pues entonces tendremos que elegir sabiamente el sistema de coordenadas. Una vez que pensamos en fuerzas, tenemos que especificar entonces que estas fuerzas específicamente electrostáticas pertenecen a un conjunto de fuerzas conocido como fuerzas centrales, o sea que solo dependen de la distancia entre los objetos y son proporcionales, en este caso las fuerzas electrostáticas, al producto de los valores absolutos de las cargas. Recuerden que las unidades para medir carga son los coulombs, representados por una letra C, y aquí tenemos la constante K de Coulomb, que se da en Newton metros cuadrados partido por coulombs cuadrados. Y reconocemos también la letra epsilon 0, conocida como la permitividad del vacío. El siguiente paso, después de hablar de fuerza, es hablar de trabajo y energía. Como ya vimos en un video anterior, la energía almacenada por un sistema está asociada a la fuerza que se ejercen los elementos dentro de este sistema. En nuestro caso, si nosotros sustituimos la fuerza electrostática entre dos cargas, tendremos entonces esta expresión. Deberemos integrar esta expresión desde infinito hasta r y obtendremos, como lo que está encerrado en rojo es una constante, pues básicamente obtendremos la integral que está aquí abajo. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí en la notita lo decimos. Lo que está en el círculo azul es una constante y por la fórmula de la integral de r a la menos 2, pues obtenemos inmediatamente menos r a la menos 1, sin olvidar, por supuesto, la k que acompaña a la expresión. Entonces, este resultado es la cantidad de energía almacenada cuando un par de cargas están colocadas a una distancia r, la una de la otra, ¿no? Aquí está la distancia r. Bien, vamos a continuar con esta discusión, este breve repaso, definiendo el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Definimos de manera sencilla al campo eléctrico como la fuerza por unidad de carga. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si nosotros tenemos en un punto, de nuevo, a la carga Q pequeña y en otro punto a la carga Q grande, pues el campo eléctrico en la posición en donde está Q pequeña será la fuerza por unidad de carga. Como la fuerza es un vector y la carga es un escalar, el campo eléctrico pues conservará tanto la dirección de la fuerza como, por supuesto, su carácter vectorial. Recuerden que todos los vectores se pueden sumar, entonces cuando tenemos varias cargas interactuando con unas con otras,
pues tendremos que analizar la fuerza neta sobre cada una de ellas, y si lo que nos interesa es campo, pues tendremos que analizar el campo eléctrico generado por todo el conjunto de cargas en algún punto del espacio. Para una sola carga puntual, entonces, tendremos que el campo eléctrico es la misma expresión que teníamos antes, pero dividida por Q pequeño. Recuerden, entonces, que el campo eléctrico, dado que era fuerza sobre Q pequeña, pues el resultado será este que tenemos aquí. Siendo el campo eléctrico un vector, podemos dibujar la flechita que lo representa. Entonces, en este caso, si nosotros colocáramos a la carga Q en algún lugar del espacio, podríamos analizar cuál es el campo eléctrico en cualquier punto a su alrededor. Por ejemplo, el primero que dibujé, el campo eléctrico en este punto, si la carga Q mayúscula es positiva, apuntará entonces el campo eléctrico hacia radialmente alejándose de Q, y si Q grande es negativa, entonces el campo eléctrico apuntará radialmente hacia ella. Mismo fenómeno ocurre para cualquier otro punto que yo tome. Entonces aquí tendríamos campo eléctrico que apunta hacia la carga, aquí tendríamos campo eléctrico que apunta hacia la carga para una Q negativa, y con rojo el campo eléctrico para una Q positiva. Y aquí ponemos para Q positiva y para Q positiva. El conjunto de todas estas flechitas lo conocemos como líneas de campo eléctrico, y siempre que tenemos una carga o más, podemos hacer un dibujo de las líneas de campo eléctrico. Recuerden, si la carga es positiva, las líneas de campo eléctrico emanan de la carga, y si la carga es negativa, las líneas de campo eléctrico convergen hacia la carga. Es importante también recordar que cualquier carga eléctrica puede estar inmersa en un campo eléctrico, y entonces, cuando nosotros recoloquemos a la carga Q pequeña en este escenario, pues esta Q pequeña experimentará una fuerza de magnitud Q pequeña por el campo eléctrico. Este campo eléctrico será entonces, para nuestro ejemplo, el campo eléctrico generado por la carga Q. Sin embargo, también debemos de recordar que el campo eléctrico generado por una carga eléctrica única, puntual, no es el único escenario posible, sino que podemos tener varios escenarios posibles. Por ejemplo, cuando tenemos una placa metálica, que aquí estamos viendo de ladito, uniformemente cargada, con carga negativa, pues veremos nosotros unas líneas de campo que apuntan hacia la placa. Mientras más lejos de las orillas estemos, las líneas de campo eléctrico se verán más paralelas entre sí, y entonces, al colocar nosotros una carga cualquiera de magnitud Q pequeña en las inmediaciones de este campo eléctrico, pues entonces tendremos una aceleración de este tamaño. Recuerden que como la fuerza es Q por E, y por otro lado, la ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, entonces, combinando estas dos ecuaciones, obtendremos la aceleración que experimenta una carga cuando se encuentra en una región en donde hay campo eléctrico E. Bien, así como hemos definido al campo eléctrico como la fuerza por unidad de carga, podemos definir también al campo eléctrico como la energía por unidad de carga. En este caso, entonces, la fórmula para calcularlo está íntimamente relacionada con la de la energía. Recordemos que la energía U era igual a el negativo de la integral de línea de fuerza por desplazamiento. Y en este caso, pues lo único que tendremos que hacer es dividir cada uno de estos dos términos entre Q. Del lado derecho obtendríamos entonces la fuerza electrostática, perdón, el campo electrostático debido a la carga Q, y del lado izquierdo tendríamos al voltaje.
Haciendo la integral de la misma manera que lo hicimos antes, el voltaje lo podemos definir para una carga puntual de esta manera, 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre R con su signo negativo. Eso significa que para una carga Q colocada en el espacio, pues a diferentes distancias tendré unos voltajes calculados con esta formulita. Vemos entonces que para una carga eléctrica, cualquier punto ubicado a una distancia R tendrá el mismo valor de voltaje, generando así entonces una esfera imaginaria en donde el voltaje es igual en todos sus puntos. Es importante recordar que estas fórmulas que hemos trabajado ahora valen únicamente para cargas puntuales. Si nosotros quisiéramos regresar al formalismo de fuerzas y energías, tendremos que poner una carga de referencia muy pequeña, que en este caso, cuando tratamos solamente campos y voltajes, pues realmente no existe. También es importante recordar que este fenómeno es un fenómeno electrostático, lo cual quiere decir que ocurre cuando las cargas están en reposo, o sea que no se mueven. También puede ocurrir cuando las cargas están moviéndose a una velocidad constante. Otros conceptos importantes a recordar son la relación que guardan el campo eléctrico con el campo magnético y también recordar que el campo eléctrico es un campo conservativo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando nosotros calculemos el trabajo que debemos realizar para mover una carga desde un punto A hasta un punto B dentro de una región con campo eléctrico, que decimos, como habíamos dicho hace un momento, es conservativo, pues el trabajo que nos cueste llevar a la carga de A a B será de la misma magnitud, pero de signo contrario, al trabajo que nos cueste llevarla de B a A. Como consecuencia, un campo conservativo cumple la ley de que cualquier camino cerrado, el trabajo realizado en ese camino cerrado tiene que ser igual a cero. O sea que si nosotros vamos de A a B y luego regresamos a A, el trabajo neto será cero. Y finalmente la relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico, que es la siguiente. Bueno, la primera es la definición de potencial o de diferencia de potencial, dada por esta formulita de aquí arriba, y la forma diferencial de esta ecuación de arriba, pues está justamente abajo. El campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial, entendiendo que el gradiente del potencial significa sacar derivadas parciales del campo V con respecto a X, a Y y a Z, y con los resultados construir un vector. Recuerden entonces, el potencial, perdón, es un escalar, el campo eléctrico es un vector, se relacionan de esta manera, y con esto terminamos este breve repaso de la parte electrostática.